Ninguém pregunta si vos logren cambiar esa constitución como logra hacer el presidente Chávez en Venezuela en ciertos aspectos. No hicimos una constitución nueva, cambiamos todo, pero siempre tuvimos el apoyo del pueblo. Imagínense que la Revolución Cubana fue invadida en 1961, solamente 2 años después de lograr la independencia, y fracasaron, porque el pueblo fue el que fue a luchar, no fue las Fuerzas Armadas solamente, fue el pueblo. Un día antes, Fidel fue a las Cubas y dio armas al pueblo, dijo: esta revolución es del pueblo, esta revolución es de los trabajadores. ¿Dónde están las armas? En las manos de los trabajadores, en las manos del pueblo. Vamos todos a enfrentar esa invasión, y fueron todos. Fidel fue. A veces la gente pregunta: bueno, ¿y por qué queremos tanto a Fidel? Porque Fidel en el Moncada, Fidel estuvo en el asalto del cuartel Moncada, fue el primero que disparó. Fidel estuvo en Girón, cuando Cuba fue invadida en 1961. Fidel fue a Girón, estuvo en Girón con los soldados, ningún jefe de Estado está en una batalla. Fidel fue ahí. Fidel no se mandó a correr, no se escondió. Lembren Bush, cuando lo atentaron a las Torres Gemelas, Bush se desapareció por 24 horas, ninguén sabía dónde estaba Bush. ¿Qué diferencia con Fidel? Cuando hubo la invasión a Girón, Fidel estaba ahí con sus tropas, los cubanos siguiendo a su líder en el combate, lutando junto con él. Ese es el ejemplo que tenemos de Fidel. Incluso hay muchos de ustedes pararon el Che. El Che en su carta de despedida, el Che dijo: si me llegara la muerte en otras tierras, mi último pensamiento será para ti, hablando en la carta que le hizo a Fidel, y te seré fiel hasta las últimas consecuencias. Eso lo dijo el Che, que admiraba a Fidel. Y en 1962, en Uruguay, en Punta del Este, cuando el Che intervino en la cumbre de ministros, en la cúpula de ministros de Economía de la OEA, antes de Cuba ser expulsada, el Che comentó, dijo, hace poco concluyó su discurso mencionando que estoy hablando 1962. Dijo: hace poco conocimos que nos iban a invadir de nuevo. Propusimos a Fidel que se fuera para las montañas, para el interior, para protegerlo. Fidel se negó, dijo que no, que como jefe de Estado y representante de un pueblo tendría que morir y luchar junto con su pueblo, y se quedó en La Habana. La invasión no fue, pero Fidel se quedó en La Habana. Fidel no se escondió tampoco. Ese es el Fidel que nos conocemos. Ese es el Fidel que cuando la guerrilla, cuando se luchó en las montañas de Cuba, le propusieron también que no participara en ningún combate, que se protegiera, y Fidel se negó. Dijo: yo soy el jefe, tengo que luchar junto con ustedes, yo no puedo estar escondido. Porque la historia de Cuba, ¿cuál es el temor? José Martí es el héroe nacional de Cuba. José Martí fue el que organizó la guerra contra España en 1895, y lo mataron en la guerra. Y no, los revolucionarios cubanos no querían que sucediera lo mismo. Muchos pensamos que la historia de Cuba hubiera sido diferente si Martí sobrevive a la guerra, porque Martí era imperialista. Martí no hubiera permitido que Estados Unidos hubiera ocupado la isla. Martí no hubiera permitido que el ejército norteamericano desarmara a los guerrilleros cubanos en 1898. Hubiera habido una segunda guerra entonces contra Estados Unidos, y ese era el temor. Por eso todo el mundo quería proteger a Fidel, para que la historia no se repitiera y Cuba alcanzara finalmente la independencia. Fidel ha sido realmente exitoso, ha tenido suceso. Fidel, pocos líderes en el mundo pudieron dirigir un movimiento revolucionario, estar al frente de 50 años, incluso ver ahora como Estados Unidos, como el poderoso se dio, porque esto que hizo Estados Unidos de mudar su política hacia Cuba es una derrota para Estados Unidos. El gigante se dio ante el pequeño. Eso es primera vez que posiblemente acontece en la historia. Primera vez que Estados Unidos tiene que ceder ante, muchos decimos, la guerra de David contra Goliat.
refiriendo a la religión, porque David ganó al gigante. Y hasta eso, Fidel fue exitoso. Y Fidel, cuando en sus escritos, uno ve que Fidel dice, él tiene nos decimos, toda la gloria del mundo, dice Fidel, cabe en un grano de maíz. Y él quiere que se le lembre por los errores que la revolución cubana cometió, porque dice que los sucesos son del pueblo, no son de él, son del pueblo. Y no sabemos que son de él también. Muchas gracias. Muito bem, eu vou passar para o Alonso também já fazer a sua saudação final. E depois... Muito obrigado. Olha, muito boa a exposição para ver o tema histórico, não? Geopolítico, da importância da ilha de Cuba e seu relacionamento com os Estados Unidos. Eu sempre falo com os companheiros que nesta dinâmica atual, não, da política atual, da mídia, dos tweets, dos blogs, dos Facebook, das redes sociais, a direita planteia cada problemática, cada assunto, como se não existisse o passado. O presidente Obama falou na Cúpula das Américas que ele gostava das classes da história que recebia de nossos presidentes, que cada cúpula que ele assistia, a América Latina falava da história. Porque não é possível não compreender nossa realidade sem saber qual é o contexto, por que aconteceu uma coisa e por que aconteceu outra. Agora, a direita facilmente elimina esse contexto, e por que o preto é mais pobre que o branco, por que a mulher ganha menos que o homem, por que é que nós estamos assim no nosso país, por que outros governos progressistas chegaram com a bandeira de lutar contra a pobreza, de lutar contra a corrupção, de lutar pela soberania. Eles eliminam tudo isso e falam só do que eles falam que é importante, que é a conjuntura atual. Sem falar do que aconteceu, de que por que aconteceu e por que nós estamos nesta luta agora. Então, nessa nova dinâmica, ele não dá para falar tudo isso aqui. Tudo isso que a gente sempre tem que falar a profundidade. Eles falam para o povo, tentam levar ele a uma discussão de curta profundidade. Olha, tem que mudar o governo porque aquele governo é corrupto. Nunca há com corrupção, verdade? É só agora. Olha, tem que mudar o governo porque tem pobreza. É que agora nós